Buenas tardes, mi nombre es Diego Cárdenas y esta será la presentación de la práctica uno del Laboratorio de Electrónica Digital. Esta práctica se llama Introducción al Laboratorio, donde los objetivos particulares pues, es explicar lo que es el uso de la tablilla protoboard y describir una opción de fuente de alimentación cuando es una pila de 9 volts y el regulador de 7805, así como la aplicación de los diodos emisores de luz LED, que son esenciales para visualizar los valores de entrada y salida de los circuitos, incluyendo los interruptores y resistencias necesarios para su adecuado funcionamiento. Muy bien. En esta parte, pues, principalmente utilizaremos lo que son nuestros simuladores en línea en general. En este caso utilizaremos lo que es la herramienta Proteus, que pues, es un software bastante versátil y que tiene bastantes librerías que utilizaremos para nuestra práctica. La lista de materiales que se solicita para el laboratorio, pues es lo que es el caso del portapilas, una pila de 9 volts. Si hay una fuente variable, también la podríamos utilizar. El regulador de voltaje de 7805. 0,5 indica lo que es la salida, que es a 5 volts, y se vería así en nuestro diagrama. Así se vería la fuente, nuestro regulador, los diodos emisores de luz, las resistencias de 330 ohms que nos servirán como protección para nuestro LED, un dip switch que se ven en estos modelos, los dip, y los push button que se ven así, se ven representados así como puertas a fin de cuentas. Entonces, para nuestro protoboard se debería ver así un circuito de este modo. Las conexiones de la parte posterior también se ven así. En caso de querer conectar un componente, pues se debe tener en cuenta las conexiones, los calibres de los cables, pero saltaremos principalmente a la parte de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación de 5 volts que queremos tener será dada por nuestro regulador de voltaje, que es el 7805. Eh, Dependiendo de la hoja de datos de este mismo, hasta cuánto voltaje puede obtener, perdón, cuánto voltaje puede soportar, pues nos lo regulará a 5 volts, según la salida aquí. Las hojas de datos aquí son muy importantes porque nos da las características o las especificaciones de nuestro componente electrónico. Igual aquí se ve nuestro circuito de lo que es para obtener la fuente de alimentación a 5 volts. Aquí está la fuente, que en este caso está representada como una batería, pero también puede ser una fuente variable. Y nuestra salida a 5 volts y todo esto a tierra. Entonces, los circuitos los veremos representados así, tanto los dos LEDs como los switches, los, nuestros circuitos de entrada, al utilizar los DIP, que se verían en esta presentación, y los interruptores o push button, se ven presentados así. Nuestro circuito de salida se vería de esta manera, simplemente es una conexión de un LED hacia tierra para poder funcionar. Y aquí simplemente está conectado con un cable. Entonces, para comenzar con la conexión de un LED, pues debemos saber que un LED simplemente es un diodo que debe ser polarizado directamente con los valores con los que deseemos accionar. Con ellos debemos de tener en cuenta las terminales de este mismo. La terminal más larga, o de otra manera llamamos la pata más larga del LED, es la que la terminal positiva, la que iría en la parte positiva y la que nos indica saber de qué manera se polariza directamente, o sea que deja pasar la corriente por ahí. Eh, este mismo, al final o al principio, como se conecta, normalmente se conecta en el final del circuito, a tierra, se coloca una resistencia. Esta sirve como protección para el mismo LED para que no se funda o se estropee.
Este caso nos ayuda para lo que son evitar sobrecorrientes o sobrevoltajes en general. Y las conexiones que se verían dentro de la tablilla son los siguientes. Esta es una resistencia a un hilo LED por medio de un cable. En este caso, pues simplemente es por la representación de la protoboard, pero en un diagrama eléctrico se vería como este. O sea, un LED y su resistencia, que es el D3, el diodo 3. Aquí simplemente pues se ve que en el esquemático está conectado el LED, resistencia y a tierra. Entonces, regresando hacia la práctica, podemos pasar a lo que es nuestro deep switch. En este caso, pues estos son muy útiles cuando queremos conectar una variedad más amplia de elementos y se ven de esta manera. En el simulador los podemos accionar. Estas están en entrada. Estas entradas están separadas dependiendo de cuántos puertos necesitemos, pues deberemos de comprar o utilizar el switch adecuado. En este momento, si accionamos las entradas, pues el circuito se abrirá o se cerrará para dejar abrir paso hacia los LEDs. Digamos lo que es un interruptor. Y por último tenemos lo que es nuestro push button, que simplemente cerrará nuestro circuito en cuanto lo presionemos. Aquí, si se dan cuenta, si lo presionamos, este activará nuestro LED. Y en la práctica, pues estos se conectan de manera diagonal debido a las conexiones de su diagrama. Ahora pasaremos a la parte que es nuestro cuestionario de la práctica. Aquí ya serían respondidas, que son, ¿qué es un LED? Pues sencillamente esto es un LED, es un diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés, la emitting diode. En su interior hay un semiconductor que al ser atravesado con una tensión continua, emite lo que se conoce como un electroluminiscencia. Existen tipos de LED en función de las tecnologías usadas para su fabricación y montaje de circuitos electrónicos. En la siguiente, pues, nos pide dibujar el circuito de un LED. Podemos utilizar el mismo del simulado, que simplemente pues, es la fuente, resistencia y el LED. La resistencia simplemente es para limitar y proteger nuestro LED, todo componente electrónico. ¿Cuál es la ecuación para determinar la corriente de un LED? Pues esto es muy sencillo. Si utilizamos las leyes de voltajes de Kirchhoff, terminaremos con esta expresión matemática. O sea, tenemos nuestro voltaje de entrada, que en este caso serían 5 volts, y, o dependiendo del voltaje que se le quiera aplicar, utilizaremos de referencia nuestra resistencia de este lado y utilizando la ley de Ohm, simplemente cambiaremos las variables de nuestro sistema, a fin de cuentas. Al final tendremos que la corriente será igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en el diodo y así obtendremos lo que es la resistencia, perdón, nuestra corriente. ¿Qué pasaría con un LED si se conecta directo a la fuente sin resistencia? Pues simplemente la corriente pasará sin ningún control y si esta es mucho mayor a la tolerancia de nuestro LED, pues el LED simplemente se estropeará, se quemará o dejará de funcionar. Tenemos de qué depende la intensidad luminosa de un LED, pues es la cantidad de corriente que pasa por él. Si pasa muy poca corriente, pues emitirá una luz muy tenue, y si pasa mucha corriente, pues será una luz muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el voltaje en terminales de la resistencia de 330 del circuito de entrada? Bueno, pues en la práctica, si lo medimos, este, en la práctica aquí en el simulador, si lo medimos, pues pondremos uno aquí. Y es si queremos también saber lo que es el voltaje de entrada también en el diodo, pues lo podemos observar. Vamos a simulación y vemos que es 2.22 en la entrada del diodo y 2.78 a la salida. Así que por lo tanto nos quedamos que es 2.78.
¿A qué rango de voltaje se le considera un 1 lógico? Pues de 4 o 5 volts. ¿Y a qué rango de voltaje se le considera un 0 lógico? Pues de 0 a 0,8 volts, que es básicamente casi nada. Con esto damos terminada la presentación. Os agradecemos por visualizar esta práctica.